¿Alguien ha escuchado de La Llorona? Cuando La Llorona se detiene en la puerta o la ventana de tu casa, es presagio de que los habitantes de la misma pasarán por muchas penas y tristezas. Se dice que cuando los lamentos de La Llorona se escuchan cerca, es porque en realidad está lejos. Pero si se escuchan lejos, preocúpate. Hola grupo, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muchas gracias por el apoyo tan grande que nos han estado dando, tanto en las redes sociales como en el canal. En verdad, gracias, muchísimas gracias. Y recuerden que la mejor forma de apoyarnos es compartan este video a quien crean ustedes que les puede gustar nuestro trabajo. Regálenos algún comentario y una manita arriba. Así que sin más preámbulos, que lo disfruten. La leyenda es una de las leyendas de fantasmas más reconocidas en la mayoría de los países de América. Sin embargo, la tomamos como parte de nuestras historias de ficción. Al menos eso pensaba yo. Hasta el momento en el que me tocó vivir el terror de enfrentarme a ella. Cuando era prácticamente una niña, conocí a Alfredo. Mis padres no estaban muy de acuerdo con nuestra relación, por lo que en un acto de rebeldía me fugué de casa sin decirle nada a nadie. Y emprendí un viaje a un pequeño poblado, junto con quien yo consideraba el amor de mi vida. Alfredo era bastante mayor. Yo solo tenía 16 años y él casi 40, por lo que la gente pensaba que él era mi padre. Intentamos hacer oídos sordos a aquella situación y nos centramos en disfrutar nuestra vida juntos. Unos cuantos meses después de vivir juntos, quedé embarazada de mi primer hijo, Leandro. Así como yo, Alfredo se había enamorado de nuestro hijo. Todo era idílico, por lo que al crecer un poco, decidimos tener a nuestra segunda hija, Amelia. Con la llegada de Amelia todo cambió. Si bien es cierto que ambos amábamos a nuestros dos hijos, Alfredo había tenido un gran cambio hacia mí. Ya no era el hombre amoroso y dedicado, todo lo contrario. Estaba enojado todo el tiempo y pareciera que hasta mi presencia le molestaba. Además del hecho de que desde la llegada de Amelia, él jamás volvió a buscarme en la cama. Estaba claro, Alfredo ya no me amaba y seguramente tenía otra mujer. Sin embargo, el amor que sentía por sus hijos no cambiaba. Solo a ellos les demostraba amor, algo que en ese momento hicieron presente mis celos hacia mis hijos. Al poco tiempo la situación se hizo insostenible. Yo le reclamaba a diario su falta de atención, pero a él no le gustaban las discusiones, por lo que me dejaba reclamando sola y se salía de casa. Hasta aquel momento en que salió con su bolso para nunca más regresar. Desde esa noche, dejaba durmiendo a mis hijos y salía a recorrer las calles en su búsqueda, sin ningún resultado. A cada paso que daba, una lágrima brotaba de mis ojos, haciendo que el dolor y la herida de mi corazón se acrecentara. Pasaban las semanas y yo no tenía noticias de Alfredo. La comida ya se estaba acabando y las facturas de nuestras deudas se iban acumulando. No entendía cómo se había marchado dejando a sus hijos así, si supuestamente los amaba, ¿no? Nada tenía sentido. En su trabajo me habían dicho que había renunciado un día antes de su desaparición, junto con otra de las funcionarias de la empresa. Una chica de 17 años. Según los rumores, ambos se habían enamorado locamente. Cada vez me iba hundiendo más en mi desesperación, a lo que no ayudaba el llanto por hambre de mis hijos, o despertando a medianoche, porque según Leandrito, veía a una mujer de blanco que lloraba al lado de su cama, quien lo invitaba a irse con ella. Hasta en ese momento yo pensaba que al acostarse con hambre, le provocaban pesadillas, y claramente el llanto el que él escuchaba era el mío. Sin embargo, poco a poco me fui dando cuenta de que mi llanto no estaba solo. Junto a mi lamento, podía escuchar otro llanto que podía percibir a lo lejos.
Todavía recuerdo aquella primera vez que escuché, mis cabellos se erizaron por el miedo. Sin embargo, corrí hasta la habitación de mis hijos, llevada por el grito de Leandro. Empujé con fuerza la puerta que se había trabado, pero al ingresar no había nada más que un intenso olor a aguas estancadas. Tomé a Leandro en mis brazos aquella noche y junto a Amelia los llevé a dormir a mi cama. Al otro día, al ver a mis hijos dormir tranquilamente, los arropé y salí de la casa muy temprano. La idea era regresar antes de que despertaran. Me dirigí al antiguo trabajo del frero para pedir trabajo para mí, pero al no tener experiencia y al ser tan joven con 2 hijos, me negaron la oportunidad de trabajar, así como sucedió con los demás lugares a los que acudí. Nadie se apiadó de una madre en desgracia. Nadie me dio la oportunidad de demostrar que podía servir de algo. Y mi autoestima ya decaía en aquel momento y terminó por quebrarse aún más, sin tener más opciones que tener que vender las pocas pertenencias que teníamos. Pero aquel dinero no nos alcanzó para mucho, por lo que ahora no me quedó más alternativa que apelar a la caridad de las personas. Caminaba durante horas golpeando puertas para que me dieran algo para poder alimentar a mis hijos. Ya ni dignidad me quedaba, pero también me decía, ¿de qué me sirve la dignidad si mis hijos tienen hambre? Y con ese pensamiento intentaba darme fuerzas, hasta que ya no pude más con aquella situación. Cada noche mi llanto se mezclaba con el de aquella mujer. Ya no sabía si era real o producto de mi imaginación. Poco a poco, comencé a verla en una esquina oscura de mi habitación, con la cabeza agachada, su vestido blanco manchado de barro y expeliendo un asqueroso olor a aguas estancadas y podridas. Le gritaba que se alejara, que nos dejara tranquilos, pero ella respondía en mi mente, no eres capaz de cuidar a tus hijos, dámelos a mí, yo los llevaré a un lugar mejor y seré su madre. Vete de aquí, le gritaba tirándole lo que tuviera a la mano. Sin embargo, ella no se iba. Lloraba más fuerte y mentalmente me decía, entiendo tu dolor. A mí también me engañaron con falsas promesas de amor para luego abandonarme. Libérate de tus hijos como lo hice yo. Libérate como lo hice yo al ahogar a mis hijos en aquel río. Aquella mujer llenaba mi mente de ideas para entregarla a mis hijos. Y debo de confesar con vergüenza que en momentos me hizo dudar. Sin embargo, al ver a mis niños dormidos, aquellas ideas se disipaban, logrando recuperar la cordura y la fuerza para seguir luchando por ellos. Mi vida no podría ser más miserable. Me levantaba temprano a pedir por las casas, en las cuales algunas personas generosas se apiadaban de mi estado, mientras que otras solo me cerraban la puerta en la cara, diciéndome que ellos no ayudaban a gente floja y sinvergüenza, sin tener compasión de mi dolor y mi necesidad. Llegaba a casa humillada, pero al ver a mis hijos, todos esos malos ratos se olvidaban, hasta el día en que mi suerte y mis esperanzas se esfumaron por completo. Aquella mañana iba llegando con 2 panes y algo de leche para mis hijos, cuando me encontré con la mujer que tenía a mi hija en sus brazos y la mano de Leandro, mientras unos hombres sacaban nuestras pocas pertenencias a la calle. Intenté entender qué sucedía, a lo que la mujer me dijo que el producto de las deudas acumuladas había perdido mi casa y que debía de irme. No tenía dónde ir, ni amigos que me ayudaran. Totalmente me quedé sola con mis hijos en la calle. Caminé por inercia con ellos en mis brazos, hasta que llegué al bosque y busqué un lugar para refugiarme. Al llegar la noche, aún me sentía confundida, sin fuerzas y sin las ideas claras. Envolví a mis hijos en unas mantas para taparlos del frío, mientras mi llanto ahogado no se extinguía. Me sentía perdida, sin ninguna luz en mi futuro. En aquel momento de desesperación, nuevamente se apareció ante mí aquella mujer. La veía desde lejos como con su lento flotar fantasmagórico
se iba acercando poco a poco más a nosotros, hasta llegar a mi lado. En ese momento, por primera vez, le vi la cara. Se veía hermosa. Se notaba que había sido una mujer muy bella, aunque sus ojos expresaban un dolor tan grande como el mío. Me abrazó y contuvo mi llanto. Me sentía refugiada en sus brazos. Hacía mucho tiempo que no sentía el apoyo de alguien, que hasta el abrazo de un fantasma me reconfortó. Luego puso sus frías manos en mi cara y mirándome fijamente me dijo: «Tranquila, mi niña, todo estará bien. No tienes por qué seguir sufriendo. Tienes un futuro por delante, pero tus hijos son un obstáculo. Deja que yo me haga cargo de ellos». En ese momento, mi mente estaba en blanco. Del intenso miedo que me provocaban sus palabras, quedé paralizada. Ella me rodeó con sus brazos desde mi espalda y comenzó a dirigir mis manos. Yo me daba cuenta de lo que estaba haciendo. Sin embargo, no podía recuperar el control de mi cuerpo ni de mis manos, las cuales improvisaron una cuerda para colgar a mis hijos. Estaba desesperada. No podía gritar ni moverme a mi voluntad. Estaba siendo totalmente poseída físicamente por aquel ente, preparando la horca para mis hijos, sin que nada pudiera yo hacer, a pesar de que luchaba con todas mis fuerzas para recuperar mi control. Mis manos ya no me pertenecían. Me acerqué a mis hijos y al ponerle la cuerda en el cuello a Leandro, hizo que despertara llorando y gritando al ver la presencia de la Llorona a mis espaldas. Afortunadamente sus gritos alertaron a unas personas que andaban en el bosque, quienes acudieron en mi ayuda. Cuando llegaron, me di cuenta de que eran mis padres, junto a otras personas que andaban en mi búsqueda. A la Llorona no le agradó nada la impertinencia de aquellas personas, por lo que soltando su furia, lanzó un profundo aullido. Se congeló mi sangre, pero a la vez pude recuperar mi propia movilidad. En ese instante logré enfrentarla y le grité que jamás le entregaría a mis hijos. Su cara y su aspecto cambiaron completamente. Se veía descarnada, con piel putrefacta, oliendo a podredumbre, provocándome un gran asco y repulsión. Sin embargo, retomé mis fuerzas y le grité: «Tú ya no tienes poder sobre mí. Tú estás muerta y no tienes poder sobre el mundo de los vivos. Tú mataste a tus hijos. Yo no haré lo mismo con los míos. Solo fuiste una mujer cobarde». Con su ensordecedor llanto, se vio perdida y con furia desapareció frente a nuestros ojos, dejando un potente olor a muerte, asumiendo que ya sus planes no habían dado resultados. Mis padres corrieron hacia mí y me envolvieron en sus brazos como cuando era niña pequeña. En ese momento me sentí tan tonta y avergonzado por no haber recurrido a su ayuda. Tal vez por miedo a su reacción a la forma en que me fui de casa, pero luego comprendí que los padres perdonan todo y hacen todo por proteger a sus hijos, tal cual lo estaba haciendo yo con los míos, antes de tener la influencia de aquella mujer fantasmal. Después de aquella pesadilla, regresé a casa con mis padres y mis hijos. De Alfredo no tuve noticias hasta después de un par de años, que volvió por nosotros arrepentido en su actuar. Sin embargo, en nuestras vidas ya no había lugar para él. Con la ayuda de mis padres logré estudiar y salir adelante con mis hijos, quienes son el centro de mi razón de vivir, y comprendiendo que hay que tener el respeto por las leyendas, ya que nuestro dolor y desesperación puede ser un llamado para aquellas almas en pena que andan en búsqueda de alguna víctima. Es por eso que aunque nos sintamos perdidos, jamás debemos dejarnos influenciar por ideas de muerte y destrucción, ya que siempre hay una esperanza para salir de nuestros problemas.